Saludos desde Canamundo. ¿Cómo te sientes, macaco? ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Culo! Bueno, hoy queremos dejar bien claro para todos los hombres y mujeres que tengan dudas sobre los beneficios del cannabis médicamente comprobados. Apunte. Para las migrañas, la Asociación contra el Cáncer ha encontrado que retrasa los tumores en pulmones y cerebro considerablemente. Atenúa síntomas de enfermedades crónicas. Previene el Alzheimer y ayuda a bajar la presión intraocular. Es relajante muscular y tiene propiedades antiespasmódicas. Ayuda en los trastornos ADD y ADHD, es decir, hiperactividad y poca concentración. Para los efectos neurológicos y espasmos musculares causados por la arteriosclerosis múltiple y ayuda a calmar los trastornos obsesivo-compulsivos y Tourette. Bienvenida, Michelle. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, gracias. ¿Qué nos traes hoy? Pues fíjate que estuvimos platicando con un periodista y editor uruguayo que nos va a comentar todas las impresiones generales del país acerca de la legalización del cannabis. Pero mira, ya no te voy a decir más. Vamos a verlo. Ok. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola Michelle, gracias por la Por favor, cuéntenos cuáles son las bases que determinaron la ley del consumo ahora en Uruguay y ¿se estima una disminución en el mercado negro? Bueno, en realidad el tema de la disminución del mercado negro, de la suplantación del narcotráfico por la droga legal, más bien es la excusa, o sea, el argumento que se usa para vender el proyecto, porque no hay manera de saber qué va a pasar con esto. O sea, la teoría esa de que vender marihuana legal va a suplantar el narcotráfico, va a cambiar el equilibrio entre el uso de drogas blandas y el uso de drogas duras, es una teoría. Es más bien algo que se tira al aire como para convencer a la gente, pero no sé si esto sea un estudio real a través de eso. A nivel de la población, siendo Uruguay un país tan pequeño y extremadamente conservador, ¿cómo se toma la noticia de la regularización del cannabis? Es raro, porque salen encuestas diciendo que la mayoría de la población está en contra de la legalización y los políticos, estamos en año electoral, los políticos de oposición aprovechan para hacer la bandera, vamos a esta ley, cosa que no pueden hacer en realidad. ¿Están establecidas las penalizaciones por tenencia o cultivo del cannabis? Pues que no. O sea, la ley que penalizaba anteriormente la tenencia de marihuana no se estaba aplicando. Se aplicaba mal una ley que regulaba el cultivo. Muchísimas gracias, Michelle. Como siempre, un placer tenerte y escucharte. Gracias, nos vemos la próxima. Nos vemos pronto. Chao. Y ahora vamos con la pregunta de la semana. La pregunta de hoy tiene que ver con la duración del THC, uno de los compuestos químicos de la marihuana. Se refiere a cuánto dura una vez que se consume. Bueno, pues es difícil decirlo porque depende de cuánto consumas o depende del metabolismo de cada persona. Pero más o menos, si eres un consumidor eventual, te puede durar unos 4 días. Si eres un consumidor frecuente, como unos 10 días. Y si eres un consumidor habitual, 60 días. No entro en esas estimaciones. Ni contigo vamos a intentarlo. Pues nada, señores, muy buenas noches. Nos vemos.